Pues bueno, yo no sé cómo comenzar esto porque la verdad teníamos muchísimo tiempo sin hablarnos a través de las grabaciones, a través de los live, a través de las transmisiones y este es como un reencuentro, como cuando tú vas de viaje a un lugar y te reencuentras con la familia, con los amigos y tal. Bueno, este es como un reencuentro y pues sean todos bienvenidos a Todo Más Todo con Jesús y Daniel. Recuerden seguirnos en Spotify, recuerden seguirnos aquí en el canal y por supuesto seguir a Jesús. ¿Qué les cuesta seguir a Jesús en Instagram? Arroba el observador de Mises, arroba soy Daniel Ramos y arroba nuestro invitado que más ahorita lo voy a mencionar. Bueno, arroba misólogo latino. Y por supuesto, usted, el trabajo es muy fácil. Seguirnos, la campanita, suscribirse, es sencillo, ¿no es así, Jesús? Sí, es bueno, muchísimas gracias. Buenas noches, buenas tardes, buenos días desde cualquier parte del mundo donde nos Buenas noches, vean. Poliedro de Caracas. Exacto, esa es nuestra marca, nuestro sello personal. Y hoy, bueno, nada, nos fuimos, tenemos un invitado conocido por muchísima gente, amados por muchos, odiados por otros quizás, no lo sé. Polémico. Exacto, muy polémico él. Esta es mi primera oportunidad de conocerlo, nunca he hablado con él. Él es Micio Latino. Seguramente es más conocido que, bueno, pues. Así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí, mi Lobo Latino, por aceptar esta invitación y bueno, nada, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a los dos, mi querido Daniel, como tú lo dices, muchísimo tiempo de verdad de no conseguirnos en los live, pero yo encantadísimo siempre de compartir contigo, sabes que hicimos una amistad desde hace muchísimo tiempo y ahora pues con Jesús, que también le doy mi abrazo fraterno de verdad y gracias por la invitación. Y yo decía, ¿cuándo me van a invitar a Todo Más Todo? Que incluso la frase hasta me la he copiado para mis videos, pero se me llegó el día de poder compartir con ustedes. Les digo que hacen un excelente trabajo, los felicito por toda la información que siempre nos dan a través de este programa y que siga así creciendo el éxito que tienen hasta el momento. No, gracias a Muchísimas ti y sobre todo te lo voy a decir en público, te lo digo en privado y también te lo digo en público. Gracias porque siempre tienes mensajes muy lindos y que han habido momentos en mi vida, como en la vida de todos ustedes, quizá que hemos atravesado por situaciones y siempre has tenido palabras muy certeras, muy aparte de esto de los concursos, el show, el brillo, el tramoyeo y la cosa, siempre ha tenido palabras muy, muy bonitas para mí y siempre lo voy a agradecer y es un amigo que siempre ha estado allí para darme esa palabra de seguir, de continuar en esto de crear contenido. Y bueno, hoy tenemos un tema bastante bueno, que a mí me gusta y que lo quería tocar. ¿No es así, Jesús? Porque bueno, sí, muchos de los yes. concursos de belleza se crearon con un fin social donde la reina no solamente es bella, sino que vaya ayuda a los menos desfavorecidos, a los menos favorecidos, donde con su imagen es portavoz de muchas causas sociales y esto como que ha venido decayendo. Mm, De la pandemia para acá, a mí me parece, ¿no te parece a ti, Jesús? Así es, yo creo que lo que en principio nació con un fin, con un propósito no sé, ha ido como que desapareciendo, transformándose. Bueno, también las cosas evolucionan a través del tiempo porque no nos podemos quedar estancados en la historia, porque si no, imagínate, nos estuviéramos todavía en la época de cavernícola haciendo fuego con las piedras, pero sin embargo, si usted tiene una organización que tiene un lema, hágalo valer. Si tiene un lema, hágalo valer, amigo, porque si no, no tiene sentido, no tiene sentido. De verdad que no. Pero bueno, nada, vamos a ver qué opina nuestro invitado de hoy con este tema que tenemos que va a ser candente. Así como no solo candente, porque en todos los temas de nosotros dejan algo. Sí. Bueno, fíjense que todo en esta vida tiene sus pros y sus contras cuando uno va evolucionando como sociedad. Y yo creo que Ujú, los certámenes de belleza están en una decadencia más que todo, es también por las masivas personas que atacan a los concursos en vez de ayudar a construir, ¿no? Porque ujú. siempre y cuando nosotros hacemos contenido, sí, las redes sociales han ayudado muchísimo, sobre todo a mostrar la evolución de las mises, a poder conocerlas más de cerca, pero también hay un grupo de personas que en realidad no
no están haciendo algo productivo para ayudarlas a ellas ni tampoco a las organizaciones, sino que lo que pretenden es crear contenido simplemente para poder maximizar ellos su presencia en las redes y obviamente es atacando a todas estas chicas y a todas estas organizaciones. Está bien que a nosotros también nos critican porque ese también es nuestro papel, analizar y criticar si la chica es buena o no es buena, pero lo hacemos de pronto de una manera un poco más constructiva porque al final uno les dice, mira, aquí te estás equivocando, pero haz esto para ver si puedes mejorar, mientras que otros no hacen eso, sino que de una u otra manera lo que hacen es tirar el flechazo, pero no les dan como alcoholcito para que les caiga la herida y puedan sanar, ¿no? Entonces, ¿sabes que anteriormente los concursos de belleza solamente eran verlos en los periódicos y la noche final en la televisión? Nosotros no teníamos oportunidad de observar absolutamente más nada. Ahora no. Y sobre todo, como creo que se lo escuché a Daniel una vez o no sé a quién se lo escuché, ahora todo el mundo tiene la propiedad y tiene su propio derecho de opinar y hacer valer su punto de vista. Y lo peor del caso es que muchas personas siguen ese punto de vista sin tener en cuenta si la persona sabe o no sabe sobre el tema. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Hoy en día, como yo siempre comento con un amigo, Hugo, que le envió un abrazo enorme, Instagram aguanta todo y todo el mundo se cree con derecho de opinar, de decir, de vomitar por la boca cualquier cantidad de opiniones que a veces uno se quede que, wow, y aquellos ataques de que siempre voy y critico de estas cuentas fantasmas que se le olvida que siempre también soy repetitivo con este tema, que se le olvida que detrás de una Miss, detrás de una chica, detrás de ese poco de laca que hay en esos pelos, hay una chica que siente y padece. Por favor, controlen esa lengua. Eso es verdad. Y así la Miss haga o no haga, siempre va a estar la crítica. Y no esa crítica sana, sino una crítica también muchas veces no, siempre, sobre todo entre nacionalidades. Y es bastante lamentable que entre nacionalidades, entre hermanos, entre países vecinos nos estemos atacando porque fulanita ganó y esta fulanita sí sacó una foto así, la otra lo sacó así y siguen las comparaciones, pasan 5 años y la gente no lo sigue superando Todavía y sigue no lo comentando supera. y lanzando hate y tal. Pero entonces, retomando un poco el tema de lo de las obras sociales y lo que dijo Jesús anteriormente, los concursos se crearon o han ido evolucionando. Antes eran solamente mostrar cuerpos, periódicos, pantalla, televisión, pero fueron evolucionando y crearon las plataformas sociales para que las reinas fueran las portavoz de estas causas sociales. Pero a mí me parece que eso ha ido desapareciendo en muchos concursos y sobre todo los Grand Slam. Y me parece, no sé si a ustedes, que ahorita se están enfocando en cuántas veces viaja la Miss, no importa lo que haga, Exacto. sino cuántas veces viaja la Miss, a qué países y qué concurso es el que más manda a la chica a cuántos países. Pero entonces uno ve a la chica en esos países y ¿dónde está el mensaje, el lema de la organización? ¿Dónde está? No lo veo. Y también la gente se encarga de contar, es que esta tiene 1 millón de seguidores, la otra tiene 800, y aquella que es la primera finalista y tiene 100, y aquella tiene 200. De verdad. ¿Y dónde queda el propósito de la organización, del lema? Están pendientes de los seguidores y no del propósito de la organización, como por ejemplo, ¿dónde está el propósito de Miss Universo este año? ¿Dónde está el propósito del Miss Universo el año pasado? ¿Dónde están esas obras sociales que se hacían antes fuertes en distintos países donde la reina no viajaba como tal a los concursos nacionales como está ahorita, que va y corona a la reina, sino que la reina era a trabajar con las organizaciones, con la ONG? ¿Qué tú opinas de esto, Miso? Mira, precisamente yo tuve varias entrevistas estos días hablando de este tema en particular y siempre lo he dicho y lo voy a mantener. El único certamen internacional de la índole que sea del Grand Slam, no Grand Slam, como quieran llamarlo, que todavía mantiene su lema como un propósito es Miss Mundo. Yo siento que la representante de Miss Mundo todavía sigue viajando a hacer obras benéficas, todavía la vemos en jean, camisetas y tenis metiéndose donde tenga que meterse a hacer su trabajo comunitario. Y me da lo que no me da las otras organizaciones, para hablar claro del Miss Universo, que está pendiente de la imagen. Miss Universo ahorita está pendiente de los seguidores y de la imagen de la reina. En cambio, Miss World
Miss World está pendiente de que la reina vaya impecable y que la reina vaya a todas las subastas, organizaciones, ONG. La mujer viaja y hace todo su trabajo con las ONG y además de esto, luce regia, espectacular y divina, como siempre lo ha Exacto. hecho. Exacto, Lo hace aparte de eso, mira, ahorita calladita. que estás hablando de Miss Universo, te puedo comentar que también lo he dicho muchísimas veces. Es un concurso que implantó el nuevo perfil donde las chicas tienen que tener una proyección social, tienen que trabajar comunitariamente y todo esto que al final lo juzgan dentro de una competencia, pero que después no se ve por ninguna parte. La mayoría de las chicas ni siquiera siguen haciendo sus obras sociales y la ganadora muchísimo que menos e incluso ni siquiera la vemos haciendo obras que tengan que ver algo relacionado como tomarse una foto en una fundación, por lo menos. Y siempre resalto que la única, desde que vino esta nueva ley de Miss Universo con las proyecciones sociales, la única que se ha mantenido vigente ha sido Catriona Gray y es la que yo siempre veo que en todo lo que la nombran, allí ella está presente haciendo obras sociales. E incluso una vez creo que se disgustó porque la invitaron a hacer una obra social, pero la invitaron más como una imagen que a poder ser ella la que haga las obras y a ella no le gustó porque Catriona es una reina de corazón, una reina que no va simplemente a viajar para que le tomen la fotito con la corona ya. A ella le gusta trabajar y creo que hasta es enemiga todavía de esa organización, hasta donde tengo entendido por ahora. Y las otras organizaciones son así. Lastimosamente, el concurso que más me gusta, Grand Slam, es el Miss Grand International, pero es el concurso que menos va con lo que ellos siempre han acotado, que es por la paz. O sea, esa reina no habla de paz nunca. O sea, no, gana y se la pasa viajando con vestidos bonitos en todos los certámenes, coronando a la que sigue en su concurso nacional al internacional y no habla de paz. Yo no la escucho hablar de paz. Duran más de media hora haciendo discursos en su final y esos discursos se pierden porque no logran trascender más allá de lo que fue una final y ya. Y eso pasa con todos los concursos. Yo creo que es importante que ellos mismos recapitulen qué es un certamen de belleza, lo que buscan y verdaderamente lo hagan valer. Y si en realidad anda buscando una mujer con proyecto social, pues que lo elaboren, como lo dice Daniel, durante un año, que se vea en realidad. Es más, te puedo, si nos vamos al pasado de Miss Universo, podíamos ver reinas universales que sí trabajaban lo que era una reina universal, no lo que está haciendo ahora una reina que lo exigen como perfil, pero que no lo elaboran. A mí no se me puede olvidar y la gente de pronto me va a seguir comiendo porque mi reina favorita, Miss Universo, es María Gabriela Isler, pero me acuerdo perfectamente cuando ella habló con Trump, porque ella ganó en la era de Trump, y ella le dijo, yo quiero trabajar como una Miss Universo por obras sociales. Y la vimos, no estaba todo el tiempo súper vestida, no estaba, ella estaba trabajando por los niños, tuvo la oportunidad de incluso chocar la mano con el Papa, donde quiera había una obra social, estaba María Gabriela Isler como Miss Universo, y por eso para mí es la Miss Universo, porque ella hizo el papel de una reina y cómo tiene que representarse una reina en cualquier certamen al que va o en cualquier situación en la que está. En el caso del Miss Universo, yo creo que también se ha visto un poco la turbulencia, esto, o que han perdido el enfoque, quizás por los cambios de dueños. Antes de la era Trump, quizás se veía como que tenían un prototipo, una imagen de idealizada o visualizada lo que era el Miss Universo. Llega Trump y era como que más una modelo, más una cara bonita, más para salir la revista, más una muñequita. Solo ya finalizando lo que era su era, que viene esta figura en lo que es María Gabriela Isler, sin restarle el mérito a todas estas chicas que han pasado siendo reinas, eso sin duda alguna, porque de eso se trataba el Miss Universo, de un show, pero viene esta niña que efectivamente, como dice mi zoólogo latino, ella rompió los paradigmas, por decirlo así, que ella fue a trabajar. A ella sí se le vio con los jeans hasta por la rodilla, haciendo obras benéficas, ella sí se le vio en los hospitales, sin mucho maquillaje, en cualquiera de los escenarios, ella acompañando a todas y cada una de las personas que mucha gente la necesitó y hizo un trabajo fantástico. Viene la era IMG, nunca sabíamos qué querían, qué buscaban, qué se esperaba de ellos, a veces ganaba la que menos esperábamos. Total. Y bueno, La ahora era vamos más a con más ver, darle. empoderamiento. Exacto, sí, exacto. Vinieron con este tema de lo que importa, dejar en segundo plano lo que era la belleza, en un concurso de belleza, pero bueno, y ahora nada, vamos a ver
cómo lo lleva esta nueva organización, esta nueva dirección, que bueno, que esta es su primera reina y bueno, yo creo que está perdiendo el foco allí, de Está más que bueno, pendiente que de los cómo luce, looks, que de los cómo... seguidores, que de la causa social que para eso se creó el Exacto, concurso. Eh, exacto, algo que dijo el Miss Latino del Miss Grand International que perdió exacto, me totalmente el gustó foco. eso. Vemos un show final espectacular con unos mensajes poderosos, pero que al final eso se pierde y al final están pendientes de cómo sale la reina, cómo luce. Y yo no he visto ni siquiera la primera obra social, por ejemplo, por poner un ejemplo, este año de la reina. Y si hablamos del Miss Supranational que lleva un mensaje inspiracional y aspiracional, pues ese discurso se queda solamente en los challenge. En los Sí. challenge, porque ni siquiera en la noche final, después que la reina gana, más nunca volvemos a ver un mensaje de inspiración, ni siquiera en las redes sociales. Mira, yo creo que eso también va ligado al hecho de las redes y la gente que sigue los concursos de belleza, porque yo siempre lo he dicho, ¿sabes qué? Nosotros no exigimos que la reina en realidad haga su papel como reina. Como ustedes lo están diciendo desde hace rato, siempre estamos pendientes a cuántos seguidores tiene, y si viajó, no viajó, qué vestido usa, si está bien maquillada, si tiene un buen look. Y al final, como yo les digo también a mis seguidores, no le estamos pidiendo a la organización ver a la reina actual como una reina. Al final es nuestra representante, sea cual sea que haya ganado, sea nuestra favorita o no lo haya sido, igual es la representante de nosotros como humanos y nosotros queremos ver una Miss Universo que trabaje en realidad por las obras sociales como lo hacían hace un tiempo atrás. Queremos ver a una Miss International que en realidad también esté haciendo su labor, a una Miss World que lo está haciendo fabulosamente y que yo siento que con Miss World es más como el hecho de que quieren también darle gusto a la gente de lo que ellos también andan buscando dentro de las redes sociales y también vemos a una chica súper poderosa a nivel de maquillaje, looks, vestuario y todo eso, porque al final eso es lo que está consumiendo la gente en estos momentos. Si La tú ves, imagen. sí, exacto, si tú ves un post de una reina de belleza internacional donde está con un niño abrazado tipo Lady D en las obras sociales metida y todo eso, ni siquiera le quieren dar like. Pero si ves a una reina súper vestida dando una Dando súper pasarela pasarela. en un avión, ya automáticamente eso se vuelve un boom. Se Entonces yo dispara. creo que Sí. es parte de nosotros también el poder exigirles a las organizaciones que si ella ganó, que demuestre por qué ganó. No solamente sea una cara Así, bonita y un cuerpo bonito. Pero a mí así me es. gusta lo que está Nosotros haciendo el somos Miss World. corresponsables. A mí me gusta lo que está haciendo el Miss World porque, a ver, se está adaptando a los nuevos tiempos. Una mujer Sí. que me la presentan regia día tras día, pero que también sigue haciendo el trabajo por el cual se creó el concurso o que lleva el lema del concurso. Y eso está muy bien, cosa que han perdido las demás organizaciones en cuanto a ese foco. ¿No es así, Jesús? Sí, sí, sin duda alguna. Es lo que te comentaba anteriormente. Están más enfocados en las cosas banales que en las cosas que realmente importan y es lamentable. Hay que seguir el ejemplo del Miss Mundo, que es una chica espectacular, es una chica bella, una chica regia que se luce en todo momento, en cada salida una más bella que otra, una muñeca vivienda trabajando en pro del beneficio de los más necesitados, de los más desfavorecidos, y ahí está, no hay que, sin necesidad de hacer tanto alarde, aparece bella, hace obra, trabaja y calladita, sin tanto show, sin tanto... Dalo. Y si hablamos de las organizaciones nacionales, pues siempre lo voy a decir. El Señorita Colombia, el certamen Colombia. número uno en el mundo en cuanto a obras sociales, que la reina gana y pasa todo un año de costa a Ujú. costa trabajando en pro de la comunidad, en pro de los Es niños, verdad. en pro de la Así. gente. Y es el único concurso que lleva realmente una agenda en pro de las causas sociales y que debería ser ejemplo para otros concursos que lamentablemente no lo toman como ejemplo y deberían ser que no solamente tienen una señorita Colombia durante un año bellísima y espectacular, sino que aparte que la tienen trabajando, la mujer trabaja todo un año. Y es que precisamente de eso también quería hablarte, Daniel, porque hay organizaciones que simplemente, y lo digo abierto,
inventan un contenido solo para que su reina vaya y brille, pero que en realidad ni hace nada, ni le provoca hacer nada, ni es una reina que inspira a hacer absolutamente nada. Simplemente lo necesitan como requisito para poder llegar a un currículo y llegar a la otra organización a decir, esta es mi reina y wow, va con todas, ¿me entiendes? Pero tú lo has dicho, siempre he considerado que el Concurso Nacional de Belleza de Colombia es el único certamen de belleza que sigue este régimen. Yo diría que más bien, ¿por qué no tendría la corona de Miss Mundo si en realidad la que se corona ahí es una Miss Mundo? Porque es la que va directo y relacionado a una competencia internacional, o lo que vemos así. Lastimosamente, mira que con toda la evolución, el modernismo y todo lo que ha cambiado, este concurso en realidad ha perdido bastante patrocinio, precisamente por eso, porque como no le da a la gente eso que quieren, que es la reina super guay, la reina que está todo el tiempo creando contenido banal, porque al final es banal lo que nosotros al final queremos ver, entonces ha perdido mucha credibilidad a la hora de, ¿me entiendes? Porque si te digo algo, con todo lo que ellos hacen, incluso en la era IMG, que muchos lo han discutido, del por qué Colombia siempre llegó tan alto en la era IMG, porque ellos impusieron que las obras sociales eran importantes y esta organización mandaba reinas con obras sociales de un año, no obras sociales inventadas de 15 días, y eso era lo que los hacía a ellos poderosos a la hora de llegar a Miss Universo, y por eso veíamos una segunda finalista, primera finalista, segunda finalista, una top 5, por eso siempre estuvieron allí presentes. Es verdad, yo siempre, siempre en videos anteriores lo critiqué, yo siempre decía, aquí hay muchas reinas que se inventan una causa social solo para la foto, solo para que la miren, como que para cumplir un requisito y no que realmente les salga de corazón, de que realmente lo trabaje, porque realmente así la organización se le exige. No, la organización también era copartícipe o corresponsable de este tipo de acciones, de que no, bueno, hay que cumplir, hay que llevarle una cosa, vamos a hacer una fotito, un videito y vamos a hacer algo muy improvisado. No. En este caso, la organización de Colombia, que con Raimundo Anduesa, creo que se llama el señor, ha hecho un trabajo súper, súper espectacular con todas y cada una de las reinas que ellas siempre dicen, estaba cansadísima. Yo viajaba desde las 5 de la mañana y el otro día me tocaba, hoy estaba en Meta y el otro día estaba en Santander, el otro día, o sea, es una cosa impresionante el trabajo que llevan desde esa organización. Y es lamentable de que no tengan una franquicia del mismo mundo por este tipo de cosas, porque ellas se adaptan completamente, son bellas, trabajadoras y llevan causas sociales. El paquete completo, el paquete Total. completo sin duda alguna. Miso, tú que llevas un concurso de belleza, ya para ir cerrando, tú que llevas un concurso de belleza, ¿cuál es el mensaje que tú le das a esos directores nacionales que llevan candidatas a concursos internacionales en cuanto a esto de las causas sociales? Mira, creo que nos faltó un punto importante, Daniel, y eso lo estamos viendo antes de poderte responder esa pregunta que me hiciste. Vamos con un punto importante que también está ayudando a que los concursos bajen de nivel y ninguno quiera observarlos, y es el hecho de que las organizaciones internacionales, en su mayoría nacionales, lo que quieren es llenarse el bolsillo, y lo vimos en algunos nacionales que han pasado últimamente, donde observamos a chicas que no están preparadas para una competencia internacional, y también vemos a un grupo de 20, 30 candidatas donde solamente podías hacer un escrutinio y solamente te sale una, si acaso, bien preparada, y entonces es el hecho de que las organizaciones, por querer pagar una franquicia internacional, por querer posicionarse, por querer llenarse el bolsillo, eso ellos también, entonces aceptan a chicas que no están preparadas. Yo te digo algo, yo como organización nacional que quiero posicionarme, yo lo primero que digo es, ok, prepárate y regresa el próximo año si no estás en condiciones, o véngase y monto mi academia con tantas personas y las preparo para lanzarlas a los buitres, porque hay que reconocer que las redes sociales somos unos buitres, que nada más estamos esperando a las candidatas para poder ver quién es buena y quién no es buena y quién se va a maximizar y quién no. Entonces, las organizaciones no les está importando la calidad de candidatas que están tomando para sus nacionales, y es allí donde también se pierde el interés en poder lograr un contenido bueno y también que obviamente uno los siga. Eso también quería comentar al respecto. Ya dejen de estar llenándose de los bolsillos, y si se llenan los bolsillos, pues hagan un trabajo bien hecho, porque eso es importantísimo también, que eso también va ligado a lo que me estabas diciendo como consejo a las organizaciones, ¿no? Que después se quejan y dicen, ay,
es que ustedes no saben, los fanáticos, el sacrificio que hacemos para llevar un concurso, pero si te da tanto sacrificio, déjalo y dáselo a alguien que tenga el dinero. Lo que pasa es que no los dejan porque sabe que eso le retribuye mucho dinero. Por eso es que no dejan el concurso. Así es. Bueno, mi consejo es para todas las personas que tienen concurso, fue lo que me dijiste, ¿no? Sí. Para todos los que tienen concurso de belleza me encantaría que cada concurso fuera como un Venezuela. Y quiero traer a Venezuela porque todo el mundo, como siempre se ha dicho, Venezuela nacen siendo reina o queriendo ser misses, es cierto. Y desde chiquitas, esas niñas ya se van de academia en academia preparándose. Cuando ya son unas mujeres hechas y derechas que llegan al Miss Venezuela, ya llegan preparadísimas para afrontar cualquier reto que se les venga en el camino. Eso es lo que tienen que hacer las organizaciones nacionales. Primera parte, tienen que preparar a sus propias reinas. ¿Por qué no crear una academia donde las chicas puedan ingresar 1 o 2 años antes y comenzar a prepararlas, que cuando ya las saquen a flote, digan, esta mujer es la que va para el baile y yo sé que va a bailar bonito y a la gente le va a gustar? Primeramente eso. Segundo, al momento de que gane una niña, hay que meterle todos los hierros. Daniel, yo he tenido muchas chicas que han sido amigas mías y que me dicen, mi organización no me presta atención, mi organización no me da nada, yo tengo que pagarme todo, si yo no me lo pago, no voy al internacional. Entonces, ¿para qué haces un concurso si vas a dejar a una niña botada en el camino? Yo creo que tienes que meterle todo el interés, porque al final no es solamente decir, ay, Afganistán tiene una reina y va para Miss Universo, sino Afganistán tiene tremenda reina y la prepararon para ir a Miss Universo y que termine logrando corona. Yo creo que se posicionan mejor llegando con una corona a su país que simplemente yendo a participar. Es mi punto de vista. Entonces, para mí es dejar de lado un poquito más el negocio, porque los concursos se han convertido en un negocio, dejar de lado un negocio y buscar verdaderamente la buena estabilidad de las candidatas, porque mira lo que pasó en este concurso últimamente, que perdió franquicia con Miss Universo, precisamente por eso, porque están buscando el negocio, el dinero, y entonces no están dándole valor a lo que verdaderamente deben de darle, que es a la integridad de las candidatas y su participación. Muy bien, dijiste algo importante, y es el tema de que muchas niñas van a concursos internacionales sin el apoyo del franquiciante, sino que ellas mismas buscan el patrocinante, ellas mismas se pagan el pasaje, ellas mismas se hacen todo, y eso está pasando mucho, ha pasado y sigue pasando, y cada vez muchísimo más. Miso, muchísimas gracias, amigo, gracias. Y qué poder decirte, amigo, porque ya son muchos años ya que tenemos a través de esta plataforma. A Jesús también lo conocí a través de las redes sociales hasta que lo conocí en persona. Espero poderte conocer a ti en persona en algún día, y a los dos lo puedo llamar amigo porque, bueno, siempre han estado allí. Gracias a los dos. Y Jesús, la invitación es ¿a qué? Que se suscriban, que nos sigan a nosotros en Spotify, en YouTube, en Instagram, donde usted quiera, pero síganos, porque de esta manera, esa es la manera que nosotros podemos motivarnos a crear muchísimo más contenido para llevárselos a ustedes, ¿sí o no? Gracias a que usted se suscribe y usted ve nuestro video, es que yo puedo pagar el piso donde vivo. No, mentira. Yo no Ojalá, ya quisiera. Yo no sé qué le está pasando a esta gente, porque todo más todo es todo más todo. Yo desde que se creó este programa no me he perdido ni un capítulo, y los felicito nuevamente, chicos, porque hacen un excelente trabajo. Daniel, también te quiero felicitar por tus 4 años en las redes haciendo lo mejor de lo mejor, el contenido. Jesús, yo sé que tú vas para largo también porque eres buenísimo en lo que haces, y de verdad, gente, a seguir a estos dos señorotes que lo que están haciendo lo están haciendo bien y es un trabajo de calidad. Gracias a ti, gracias a todos los que escucharon y vieron este episodio de Todo Más Todo, y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao, chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.